Hola amigos, si usted es un estudiante de español y usted está buscando una manera para mejorar su español o cómo usted puede mejorar habilidad de hablar en español o usted no puede hablar español después de hacer todas las maneras de practicar en español para mejorar habilidad de hablar español, pero todavía usted no tiene confianza, usted no tiene conocimiento, no tiene ideas, no tiene temas para decidir, para hablar en español. Entonces, este video es para ustedes. En este video yo voy a compartir mi experiencia de empezar o practicar los trucos de español como yo empecé a hablar en español. Cuando yo aprendí español, ahora yo practico de hablar en español. Entonces, por favor, sigue conmigo en este video hasta el final. Definitivamente este video va a ayudarte mucho para mejorar habilidad de hablar en español en su viaje de aprender español. Entonces, empecemos. Cuando un estudiante empieza a aprender español, él siempre empieza con la gramática. Sí, es mejor, una idea mejor para empezar un idioma porque nosotros no somos nativos de español. Entonces, nosotros tenemos que aprender la gramática. Pero después de aprender la gramática y muchos vocabularios también, yo he observado que muchos estudiantes no pueden hablar bien en español. ¿Por qué eso pasa? Esto pasa con ellos porque ellos practican de todas las cosas en español, pero no practican de hablar en español. Esa es la razón principal. Es una razón principal que ellos no pueden hablar en español con fluidez. Y hay muchas situaciones cuando ellos intentan de practicar en español, pero todavía ellos no pueden. ¿Cómo no pueden ellos? ¿Por qué ellos no pueden? Hay situaciones o que tenemos que entender qué pasa con los estudiantes cuando ellos empiezan a hablar en español, no tienen muchas ideas para hablar en español, o antes de conseguir las ideas no tienen temas para hablar en español. Entonces primero vamos a empezar cómo podemos decidir los temas para hablar en español. Si usted es un estudiante o usted está tratando de hablar en español primera vez un tema, entonces siempre, en mi opinión, en mi punto de vista, siempre usted tiene que empezar con su introducción. Primero usted tiene que intentar hablar sobre usted. Usted puede hablar su nombre, puede hablar su edad, puede hablar sobre su educación, puede hablar de su colegio, su escuela, y puede hablar su libro, su asignatura favorita. Y aparte de esto, usted puede hablar sobre su sueño o qué usted quiere hacer en su futuro, qué usted está haciendo ahora para seguir sus sueños o alcanzar sus sueños. Todo usted tiene que explicar. ¿Qué pasa con todos los estudiantes cuando ellos empiezan a hablar un tema? Solo pueden hablar 5, 4, 6, 7 frases. Después ellos no tienen ideas. Por eso tenemos que intentar conectar muchas cosas en un tema. Como yo estoy explicando, si usted está hablando sobre usted, entonces no tiene que hablar solo 5 o 6 cosas sobre usted. Tiene que conectar las cosas, las ideas. Usted puede empezar con nombre, conecta su edad, conecta la frase de edad, de colegio, escuela, educación, o sus amigos, enemigos, o usted puede hablar de familia. No tiene que hablar solo 2 o 3 frases sobre su familia. Puede explicar sobre todos los miembros de su familia. En principio, ese tiene que hacerlo si usted quiere hablar más en español. Lo entiendo que cuando usted va para una entrevista no tiene que presentarte así en esta manera, no tiene que hablar mucho sobre su familia. Hay una estructura o hay una forma para preparar para la entrevista, pero en principio estoy hablando de un estudiante quien está tratando de hablar primera vez en español. Entonces, para este estudiante, este truco o esta idea para hablar en español funciona perfectamente. Y eso
pasó conmigo también, funcionó para mí perfectamente. Cuando yo intento hablar un tema, no pienso mucho, no pienso de hablar las ideas avanzadas o hacer las frases avanzadas, o no enfoco para usar las palabras avanzadas. Yo solo sigo con mi conocimiento que yo tengo con mi experiencia, o que yo he leído en mi colegio, en mi escuela, o según mi experiencia yo intento de hablar en español, o yo enfoco en conectar las frases, una frase con otra frase. Así yo intento crear una historia. Por ejemplo, si yo estoy hablando un ejemplo de dar introducción de nosotros, entonces, ¿cómo podemos empezar? Podemos empezar con yo. Voy a hablar de mí. Yo empiezo con mi nombre, que me llamo Pankaj Kumar, y después yo hablo de mi edad, yo hablo de mi educación, y yo hablo de mi locación y dirección donde yo vivo. Yo hablo de ciudad, hablo de mi país, yo hablo de mi casa y muchas cosas. No hablo solo una frase sobre mi dirección, que yo vivo en Delhi, en India. Así no, así no hablo. Siempre tiene que intentar hablar 5 o 6 frases para una cosa. Por ejemplo, si usted está hablando sobre su familia, entonces tiene que hablar primero 5 o 6 frases sobre su familia. Después tiene que explicar sobre cada miembro de su familia. Por ejemplo, tiene que hablar 6 o 7 frases sobre su padre, después 6 o 7 frases sobre su madre, y así tiene que continuar hablando sobre todos los miembros de su familia, y luego tiene que volver a sus amigos. Tiene que empezar con su amigo, o puede hablar de 2 o 3 amigos en su introducción. Eso no estoy hablando en una entrevista. Eso usted está haciendo para practicar en español. ¿Cómo usted puede seguir muchas ideas? ¿Cómo puede hablar más en español? Esta es la manera para explicar cualquier tema, o para hablar en español un tema por 5 minutos, 10 minutos o más que 10 minutos. Puede explicar las cosas. Y cuando usted habla de su dirección, donde usted vive, si usted habla que yo vivo en India, en la capital Delhi, en la capital Delhi, entonces usted puede hablar 6 o 7 cosas sobre su país o su ciudad también. Y eso va a darnos muchas frases para hablar en español, muchas ideas también. Quiero decir que tenemos que entender cómo nosotros podemos conectar una idea con otra idea. Pero todas las cosas deben ser sobre nuestra introducción, porque estamos conectando las ideas, las frases, pero no estamos hablando de otras cosas. Eso eso todo es el parte de nuestra introducción, porque estamos hablando de nosotros, y nosotros estamos hablando de las cosas que están conectadas con nosotros. Entonces, para practicar en esta manera, nosotros podemos intentar hablar en español. Aparte de esto, hay otros temas también para practicar o para hablar en español. No tenemos que tomar un tema muy difícil. Siempre tenemos que empezar con los temas fáciles. Como hemos empezado a hablar en español con introducción. Después de este tema, usted puede hablar sobre su padre, sobre su madre, o puede hablar sobre su familia, puede hablar sobre su móvil, o puede hablar sobre su país o su ciudad, ciudad donde usted vive, porque son los temas para estos temas no tiene que pensar mucho, porque usted sabe muchas cosas. Ya sabes muchas cosas, muchas ideas para estas cosas o estos temas. Usted no tiene que pensar mucho, no tiene que leer algún libro, no tiene que buscar en Google, Internet para conseguir las ideas. Solo tiene que intentar traducir las ideas que usted sabe en su idioma materno. Por ejemplo, en hindi, si usted sabe
cualquier cosa sobre usted, si hablamos de introducción, solo tiene que hablar todas las cosas, todos los puntos en español. En esta manera puede hablar más cosas, más ideas, y puede practicar así en español fácilmente. No tiene que buscar muchos temas, no tiene que buscar las listas. Si usted sigue esta manera para practicar en español, definitivamente usted puede hablar más cosas en español. No tiene que escribir algún texto antes de practicar en español. Tiene que intentar practicando en español inmediatamente. Al mismo momento tiene que pensar, al mismo momento tiene que pensar. Si alguien quiere hablar contigo en español, no puede decir que no puedo hablar ahora. Necesito algún tiempo para practicar primero antes de hablar contigo en español. Eso no podemos decir. Entonces, en misma manera, tenemos que practicar también, tenemos que practicar en español de hablar inmediatamente. No tenemos que, no tenemos que escribir algún tema antes de hablar en español. Eso es todo que usted puede seguir. Si esta idea funciona para usted, puede recomendar mis videos para a sus amigos y sus miembros de familia quienes están aprendiendo español o quieren aprender español, o pueden suscribir mi canal de YouTube, donde usted puede ver muchos videos que ayudan a los estudiantes de español para mejorar su español rápidamente o aprender las cosas nuevas. Chao, chao.